Pues tengo casi todo lo que va del año con las charlas así, a vuelta de rueda, por una serie que no faltan ocupaciones, pero ya vamos a darle regularidad a este asunto. Y pues quiero iniciar la charla, esta nueva serie de charlas con el tema del budismo Chan, el budismo que es el que practicamos aquí en la Orden Suyum. Es el budismo que le da origen a nuestra orden y, y un poco explicar por qué una orden budista Shan, por qué una orden budista china, qué tiene de diferente o qué puede tener de interesante si como se dice, las enseñanzas de Buda ahí están, eh, son parte de la herencia que tenemos todos los seres humanos en la actualidad, ya ni siquiera todos los budistas, sino que son una herencia cultural de la humanidad. Sin embargo, a pesar de que las enseñanzas de Buda ahí están, son como esa herencia para todos, también dejaron importantes huellas culturales e importantes tesoros, dieron origen a escuelas filosóficas y escuelas de pensamiento únicas como es el Chan, escuelas de pensamiento que tienen mucho que aportar por sí mismas y mucho que decir sobre el budismo y sobre la enseñanza de Buda, mejor dicho. Eh, Primero, desde mi perspectiva y la razón por la que elegí a la escuela Chan, a esta orden, para pertenecer a ella, para que me sirva de guía, de compañía, de sangha, en el sentido plenamente que aparece en las escrituras del budismo antiguo, es porque el budismo Chan es especialmente apto para transmitir las enseñanzas de Buda en contextos ajenos a la cultura original en la que surgió. Se puede decir que el budismo Chan y Zen están especializados en eso. Atendieron ese problema desde su inicio, porque crecieron a partir de ese dilema, del dilema de nosotros, de que los chinos que empezaron a practicar el budismo, se sentían ajenos a aquel mundo descrito en los suttas, en las escrituras antiguas del budismo. Los chinos pertenecían a un mundo muy lejano al mundo donde surgió el budismo, al mundo en el que nació Buda y en el que impartió sus enseñanzas durante 40 años. Esa sensación de cómo podemos ser budistas en este mundo tan diferente, la tuvieron los chinos y es algo que cualquier practicante latinoamericano puede sentir ahora y puede conectarse con eso y entenderlo con plenitud. Vemos cómo el budismo trata de insertarse en la cultura, en la sociedad latinoamericana, y cómo no logra hacerlo plenamente, cómo no hay esa naturalización del budismo, no hay ese surgimiento de un budismo latinoamericano como debería de ser, como deberíamos de esperar. En cambio, tenemos como especie de visitas, por así decirlo, de monjes, por lo general tibetanos, hay mucho budismo tibetano, hay algunos maestros Theravada por ahí, que estudiaron en Sri Lanka, en Tailandia, que de alguna manera importan el budismo directamente de Asia. Y ellos mismos no buscan contextualizarlo, no buscan
adaptarlo a nuestra realidad social, sino simplemente sobreponerlo, superponerlo a la sociedad, valiéndose de que en la actualidad es relativamente fácil ser multicultural. Ahí estamos ya un poco adaptados a la diversidad cultural. Pero no hay ese surgimiento de un budismo como que se arraigue propiamente en esta tierra. Y desde mi perspectiva hay varias razones para que así sea. Hay varios problemas graves que enfrenta el budismo a la hora en que llega a América, a la América moderna. Dime, El primero que podemos decir, ¿cómo? señalar, Dime, amor. es el capitalismo. El ¿Dónde capitalismo, salió? se podrían silenciar, como, como una cuestión en que solo ciertas élites tienen el capital de sobra como para mantener a un monje o para mantener una comunidad. Solo ciertas élites se pueden pagar retiros, se pueden tomar días libres, semanas libres para dedicarlas a un retiro espiritual, o pueden pagar todo lo que cobran ese tipo de retiros. Y hablamos de tiempo y dinero, que no tiene la mayoría de la gente. Eso ha hecho que el budismo se vuelva una especie de religión de élites, una práctica para los privilegiados. Y definitivamente esa no es lo que el budismo busca. Eso no es lo que las enseñanzas del Buda aspiran, sino que precisamente las personas que más necesitarían el budismo son aquellas que enfrentan mayores dificultades materiales. Entonces, esa gran dificultad que se enfrenta aquí en América Latina y también en Estados Unidos, porque pues vemos ahí élites en Estados Unidos que tienen suficiente dinero para pagar para sostener incluso monasterios, para construir estatuas, para tener toda la parafernalia que ciertos tipos de budismo, como el budismo tibetano, exigen. Pero sí, es una especie de, como dice el maestro Shen, es una especie de budismo burgués, un budismo aburguesado, el budismo de las élites. Entonces, ese enfrentarse ese querer que las enseñanzas de Buda se establezcan, echen raíces en una tierra, en una cultura tan diferente al origen, al norte de la India, al sur de Nepal, donde se desarrolló originalmente, es el problema que aborda desde el principio el budismo Chan. Y esto es interesantísimo, el procedimiento mental que surgió de eso, y la filosofía Chan, cómo se forjó a partir de ese proceso. Porque cuando el budismo llegó muy tempranamente a China, al sur de China, en el año 160 aproximadamente, eso quiere decir que llegó más o menos al mismo tiempo que se estaban fundando las escuelas Theravada. O sea, el budismo chino no es tardío como suelen decir eh, los que quieren apegarse a la idea de que la escuela Theravada es la más antigua y la más original. Pues el budismo chino surgió al mismo tiempo que el budismo Theravada, más o menos, en el año 160 después de Cristo. En esa época se empezaron a dispersar los monasterios por todo el sur de la India, de China. Y poco a poco, a través del tiempo, fue surgiendo la idea y esa especie de incomodidad de que no se puede ser realmente budista, no se pueden cumplir cumplir los preceptos y cumplir los modos de vida que planteó el Buda
al menos de que se viva en ese contexto cultural en el que vivió el Buda. Esa incomodidad dio origen a lo que conocemos como el budismo tierra pura, que es una variante, en realidad es una variante del budismo Chan y del budismo Zen. El budismo tierra pura creció en esa tensión, en la búsqueda, en la creencia de que si teníamos la fe suficiente, si creíamos en que el Buda Amitabha iba a interceder por nosotros y nos iba a permitir renacer tras nuestra muerte en la tierra pura. Que la tierra pura no era más que el norte de la India, donde creció y donde dio sus enseñanzas el Buda. Originalmente la tierra pura era eso, era el occidente, era la India. Y los monjes chinos y los devotos chinos, los laicos, rezaban para renacer en una tierra pura. Ese problema rápidamente fue atajado por pensadores chinos, y desde el principio hubo la tensión entre los que consideraron y sostuvieron que simplemente rezando, que la única esperanza era rezar para renacer en una tierra pura, un lugar donde fuera posible alcanzar la iluminación, alcanzar el despertar. Y otros que creían que se podía alcanzar con esfuerzo aquí y ahora, en cualquier momento que uno estuviera, independientemente de si estás en la India o no. Se puede decir que ese debate dio origen propiamente ya al budismo Chan, porque los creyentes de la tierra pura, los creyentes más extremos y más radicales en el concepto de tierra pura, que consideran que es como otro mundo, otro planeta, en el que renaces y que tienes todas las virtudes y todas las ventajas para alcanzar la iluminación. Ellos se fueron acumulando en el norte de China. El norte de China se consolidó una forma de budismo Chan que es más mágica y con un pensamiento más, por así decirlo, menos crítico, un pensamiento mágico, religioso y acrítico, que también facilitaba mucho la belicosidad y se ponía de parte de budistas y personas que querían patrocinar la violencia. En cambio, en el sur de China se consolidó un budismo más filosófico, un budismo menos religioso, que era crítico, duramente crítico de la idea de que solamente rezando vas a tener la salvación en la otra vida. En el sur de China, el budismo Chan se mantuvo apegado a las enseñanzas de Buda originales, en las que la salvación, por así llamarlo, o sea, la redención, nuestra liberación, se consigue aquí y ahora a través del esfuerzo práctico. No con rezos, no en el más allá, no en otra vida, no en otro mundo, no en la tierra pura. De manera que para el sexto patriarca, el Zen, el sexto patriarca del Chan, Huineng, quedaba bien claro que la tierra pura está donde se realiza el esfuerzo para liberar la mente, liberarla de todas las ataduras y las contaminaciones. Donde nosotros actuamos éticamente, ahí es donde surge la tierra pura. No es un más allá, no es otro lugar, sino donde un practicante budista lo es cabalmente, lleva a cabo la práctica. Pero antes que Huineng, hubo otro maestro que se considera el padre del budismo en China,
y que prácticamente ayudó a extender el budismo en toda Asia. Él es Bodhidharma. Quiero compartirles un poquito aquí mi pantalla para inhabilitó. Maestro Hudao, ¿podría compartir yo mi pantalla o no? Sí, maestro, ya lo puedes hacer. Bueno. Sí, ya pude. Muchas gracias. Pues hice unas poquitas diapositivas. Que no están, aquí están. Ahí está. El budismo Chan, pues el budismo llegó a China más o menos en el año 150 después de Cristo. Ahí un poco después emergieron ya los primeros monasterios y se extendió propiamente durante un periodo que se llama el periodo, como dice ahí, de la desunión, precisamente cuando China estaba dividido entre dinastías del norte y dinastías del sur. En ese periodo fue la mayor expansión del budismo. Como les decía, en el sur un poco un budismo más racional y en el norte un budismo más mágico religioso, que eran muy creyentes en la tierra pura. Bodhidharma, el gran maestro que se considera fundador del budismo Chan, llegó a China pues ya a finales de la época de la gran desunión, de la desunión entre el norte y el sur. Más o menos en el año 502, no se puede saber exactamente qué año. Bodhidharma era un occidental, por así decirlo, era un brahman hindú que nació en el imperio Kushan. Joven pues se preparó como monje budista, siendo también una persona privilegiada, probablemente un príncipe paralelamente a como lo fue Siddhartha Gautama. Bodhidharma también era un príncipe, pero decidió abandonar sus riquezas y se dedicó al estudio de las enseñanzas de Buda. Ya acercándose el siglo VI, o sea, el año 500, 5 años antes, decidió marchar a China y fue en ese viaje que llevó precisamente 5 años durante el cual aprendió chino y afinó sus habilidades porque estaba muy determinado a transmitir las enseñanzas de Buda en el lejano oriente. Viajó por barco a través de la costa de lo que ahora es Indonesia y Tailandia, porque en esa época el norte de la India estaba cerrados todos los caminos, todas las rutas por los hunos. Bodhidharma pues se estableció en el sur de China. Rápidamente pues se volvió un maestro importante tras algunos tropiezos, esfuerzos y muchísimas aventuras que se volvieron leyenda. Bodhidharma dejó una huella muy profunda en la cultura hindú. Y en cierta manera él hizo lo que pensaron que no era posible, en la cultura china. Hizo lo que creían que no era posible, que era transmitir lo más cercano a las enseñanzas de Buda en un mundo totalmente diferente. Se puede decir que Bodhidharma logró ese proceso. Se le atribuyen muchas leyendas y mitos. Por ejemplo, se le representa con los ojos saltones, los ojos muy abiertos,
y se dice que porque que se cortó los párpados para no dormirse mientras meditaba. Pero pues esto es una leyenda surgida a partir de que no tenían los ojos tan rasgados, como no tenía los ojos muy rasgados y se le representaba con los ojos más redondos. Los que vieron sus pinturas después creían que se había cortado los párpados para no dejar de meditar, para siempre estar despierto. Pues se dice que duró meditando 9 años de cara a una pared. También se dice que que después de que murió envenenado por un ataque de un monje budista celoso. Se dice que después de que murió, alguien lo vio caminando hacia el occidente con un guarache colgando con una sandalia colgando de su bastón. Y le dijo, ¿a dónde va, maestro? Y Bodhidharma le respondió que iba regresando a su hogar. Se iba regresando a la India. Después, cuando revisaron la tumba de Bodhidharma, tenía una sola sandalia. Y la sandalia se convirtió como en uno de los símbolos con el que se le representa. Que siempre en su bastón iba colgando una sandalia ahí. Y hay muchos mitos y muchas historias que hablan un poco de su personalidad. Se dice, por ejemplo, que cuando se presentó el emperador del sur de China lo mandó llamar y Bodhidharma se presentó ante el emperador con una tortuga en la cabeza. Y el emperador pues le dice que qué es eso, que por qué está vestido así. Y Bodhidharma lo que da a entender ahí es que no hay una forma de vestirse elegante, ni hay y toda la concepción de la apariencia es vana. Esta pequeña escena, por ejemplo, nos habla mucho de uno de los aspectos que se van a cultivar mucho después en el budismo Chan y Zen, que es el liberarse de las apariencias y liberarse del sentimiento de vergüenza social, liberarse del sentimiento de presión social. El dejar de sentirnos presionados por la mirada ajena. Otro de los, pero esos tipos de historias que, por ejemplo, esta de la tortuga en la cabeza es mucho posterior al fallecimiento de Bodhidharma. Y por supuesto la historia de la sandalia y su fallecimiento también pues son mucho posteriores, son un poco relatos míticos y leyendas sobre él. Lo importante de Bodhidharma es que logró un desarrollo filosófico meramente budista, meramente centrado en las enseñanzas de Buda básicas, pero abierto y adaptado a la cultura china. Y esto queda registrado en un texto brevísimo que se llama Las cuatro prácticas de Bodhidharma, que es casi el único texto que con cierta seguridad se puede afirmar que son palabras de Bodhidharma propiamente. Las 4 prácticas son la primera gran adaptación de las enseñanzas de Buda a un contexto no budista, a un contexto no hindú, no, perteneciente a otra cultura diferente al del sur de Asia, la India. Tenemos un comentario. Sí, dice el maestro Judao que aportó las bases de las artes marciales del budismo Chan.
Y es que, de acuerdo a la tradición, Bodhidharma es el primer maestro Shaolin. Es el maestro que permitió el surgimiento de las artes marciales en el sur de China, que ahora se conocen como Kung Fu propiamente. Aunque no hay textos donde Bodhidharma o palabras de Bodhidharma donde se refiere a eso, pero los practicantes de Kung Fu lo consideran el primer gran maestro de Kung Fu. Las 4 prácticas son un reflejo, una reinterpretación de las 4 nobles verdades. Son ese gran esfuerzo que realizó Bodhidharma por dar ese paso y que las enseñanzas de Buda trascendieran la cultura, se volvieran independientes de el contexto cultural en donde surgieron. Y vemos que estas 4, vemos la primera diferencia y a la vez un paralelismo profundo y muy interesante, es que no les llama 4 verdades, les llama 4 prácticas. Es la traducción del término que empleó Bodhidharma en chino para referirse a ellas. Y esto es toda una revelación para cualquier budista, ojalá, y los budistas que andan por ahí, que se llaman los del budismo temprano o del budismo Theravada, tuvieran acceso a esta reflexión, que es llamar a las 4 nobles verdades 4 prácticas. Porque precisamente lo que hace verdades a las 4 nobles verdades es que son cuestiones totalmente prácticas, totalmente aterrizadas en la realidad. Eso es lo que las hace nobles verdades, que son prácticas. Y esa reflexión la traslada Bodhidharma a la perfección a sus enseñanzas, en esta gran adaptación. Como recordaremos, la primera noble verdad es la verdad del sufrimiento, que dice que es sufrimiento nacer, es sufrimiento crecer, es sufrimiento cambiar, es sufrimiento separarse de lo que uno quiere, es sufrimiento la muerte, es sufrimiento cada uno de los elementos que constituyen el ser, es sufrimiento en el sentido que es insatisfactorio. No es plenamente satisfactorio, no es eterno, no es perfecto, sino que es imperfecto y pasajero. Esa es la primera noble verdad. Y Bodhidharma la describe así: enfrentar el sufrimiento, enfrentar la naturaleza injusta, no la naturaleza azarosa, imperfecta de la vida, de la experiencia. A eso así describe en la primera práctica Bodhidharma: enfrentar el sufrimiento. Y esa expresión, esa manera de decirlo también nos habla de esa profunda comprensión que tenía Bodhidharma de lo que es la primera noble verdad. O sea, ese conocimiento práctico de lo que es la insatisfacción, lo que es el sufrimiento, se logra a través de ese enfrentamiento, a través de ese un poco sobrellevar, un poco experimentar lo que es la insatisfacción, conocer lo que es la insatisfacción, lo que es también el término que usa Bodhidharma también se puede traducir como
injusticia, o sea, esa carencia de justicia que hay en los fenómenos, en los hechos que nos ocurren. Ese enfrentamiento es el que constituye la primera noble verdad. Tenemos aquí, dice el maestro Shen, el trabajo realizado por Bodhidharma es un referente a la ruta a seguir para cada uno de los actuales responsables de nuestra orden. Abrir camino no es fácil y todas las escuelas que comienzan, lo que para la masa es una blasfemia. Todas las escuelas serias comienzan con lo que para la masa es una blasfemia. Sí. En las escuelas sureñas de budismo, Theravada más conservador, divagaciones, este tipo de expansiones filosóficas del budismo hubieran sido problemáticas. Este tipo de maneras de presentar, de darle otra presentación a la enseñanza. Sin embargo, pues Bodhidharma en el contexto chino, en un contexto más libre, fue capaz de transmitir este tipo de nuevo formato para las enseñanzas de Buda, este tipo de nueva presentación adecuada a una forma de pensar y de experimentar el mundo diferente que está presente en la cultura china. Además, pues demuestra la universalidad de las enseñanzas de Buda. Vemos que la primera noble verdad queda ahí, en eso de enfrentar, en esa valentía, en esa necesidad, en eso que tiene el budismo de que exige que seas un poco valiente, un poco duro a la hora de confrontar y de reconocer, decir, ok, estoy sufriendo, ok, este mundo es tedioso, este mundo es pesado, este mundo pone sobre mí cargas inútiles. E incluso aquello que me da felicidad ahora, sé que después va a ser causa de sufrimiento para mí. Afrontar ese tipo de cosas es un verdadero enfrentamiento y es una verdadera lucha que conlleva la primera noble verdad, que es la verdad del sufrimiento. Después de eso viene la segunda noble verdad, que la conocemos, es el origen del sufrimiento. A saber, como dicen, el deseo, la ignorancia, la aversión, son el origen del sufrimiento. Pero Bodhidharma lo plantea como la condicionalidad de todas las cosas, de todos los fenómenos. Todo fenómeno existe porque existe algo más. Todo es dependiente entre sí. Entonces el sufrimiento, como todos los fenómenos son dependientes, el sufrimiento, esa insatisfacción, también es dependiente. Entonces, esa segunda práctica es reconocer y explorar lo que es la condicionalidad. Se puede decir la condicionalidad del sufrimiento, y esto conlleva la condicionalidad de todos los fenómenos que existen en el mundo. Que no existe nada incondicionado, nada independiente, nada eterno y con una esencia inmutable propia. Esa es la segunda noble verdad, la verdad del origen del sufrimiento. El sufrimiento tiene un origen en una red de condiciones, que casi siempre su base es la ignorancia, y el deseo o la avaricia, o el odio y el miedo que implica. Esos dos aspectos proceden de la ignorancia y dan origen al sufrimiento, lo que se llama codicia y aversión. La codicia, pues, que engloba al deseo, a la avaricia, a la lujuria, al deseo de ser algo más, de cambiarse, a la inconformidad con lo que somos. Y el rechazo, la aversión, que implica principalmente el odio y el miedo.
estas formas que toma la ignorancia y que dan origen al sufrimiento. Entonces, Bodhidharma plantea la segunda de Bodhidharma. La tercera es la vacuidad, sunyata, como se dice en el budismo Chan, en el budismo Theravada. Y corresponde al cese del sufrimiento. La vacuidad implica que el sufrimiento no es eterno. Implica que el sufrimiento no tiene una naturaleza trascendente, sobrenatural, eterna, fija, sino que como todas las cosas es un fluir constante. No, el sufrimiento no tiene un yo, sino que tiene una naturaleza totalmente cambiante, perentoria, temporal, vacía, como se dice. Y así como el sufrimiento es así lo son todas las cosas y todos los fenómenos que podemos identificar. Esto quiere decir que las formas del mundo, los elementos materiales, no tienen mayor relevancia que lo que son en sí. No tienen esa naturaleza extra. Es decir, el sufrimiento no es más que sufrimiento. No es un regalo, no es una prueba, no es una cosa para purificarnos, sino que el sufrimiento es meramente sufrimiento. Y no tiene esa trascendencia. Entonces puede cesar. Así como tiene un origen, tiene un cese. Y esa exploración, ese conocimiento de lo que es la vacuidad, que es la verdadera naturaleza de las cosas, si podemos decir que existe una naturaleza universal, es la carencia de una naturaleza trascendental. Eso es lo que podemos llamar una naturaleza universal, el vacío, la vacuidad. Y finalmente, la cuarta práctica que propone Bodhidharma para alcanzar el despertar es el Dharma, lo que le llama Dharma y que se refiere a la práctica en sí. La práctica definitiva de las virtudes, de lo que es las paramitas budistas, las virtudes que son la generosidad, la alegría por el bien ajeno, el amor incondicional y la ecuanimidad. Principalmente esas son las principales paramitas, las principales virtudes. Así resume Bodhidharma lo que es el noble octuple sendero a través de la práctica de estas virtudes. Y finalmente se puede decir que el Dharma, esta práctica del noble octuple sendero, se sintetiza en la gran espada de la sabiduría del budismo Mahayana, que es el desapego absoluto hacia todas las cosas, incluyendo hacia ideas, hacia pensamientos, hacia conceptos. Eso es lo que se considera el diamante de la sabiduría o la gran espada de la sabiduría le llaman. Es la gran crítica al conocimiento que se consolida en el budismo Chan. Porque el budismo Chan y el Zen contemplan la idea de que el lenguaje en sí es impreciso y es solo una herramienta para el conocimiento, no es conocimiento en sí.
o no es el conocimiento realmente relevante, sino que solo es una herramienta para el conocimiento. Entonces el lenguaje, en las enseñanzas, por ejemplo, digamos el Buda Dharma, el cuerpo de las enseñanzas, los sutras sagrados, también están vacíos y también son simplemente conocimiento que es útil temporalmente, que se usa para alcanzar un fin, pero que no es definitivo ni es absoluto. Esto es curiosamente compatible con el conocimiento científico, en que no se fetichiza al conocimiento en sí. No se pone en un altar lo que se sabe, sino que está en constante crítica. Constantemente puede ser modificado y cambiado porque se entiende que las diferentes ciencias, las diferentes áreas del conocimiento, la manera en que lo redactamos, la manera en cómo queda como registrado, son herramientas del conocimiento que nos sirven para producir más conocimiento más útil posteriormente y que pudieran dejar de ser útiles y puestas a un lado. En cambio, otras ideas en que fetichizan las palabras, fetichizan el conocimiento, fetichizan los símbolos, no llegan hasta ahí, llegan hasta el mundo de las palabras y del lenguaje. Se quedan con el fetiche de la palabra, del símbolo, de la imagen, y no son capaces de trascender porque no son capaces de ese giro final de la autocrítica, que es lo que el Buda enseña cuando dice que su enseñanza es como un barco que debemos usar mientras nos sirve para llegar a la otra orilla. Una vez que hemos llegado a la otra orilla, la enseñanza se deja ahí y nosotros seguimos caminando. No podemos ir cargando la enseñanza todavía, sino que ni tampoco podemos quedarnos adorando al barco sin subirnos, sin echarlo a andar para llegar al otro lado, porque estamos maravillados adorándolo, adorando ese medio que es el Dharma, sin siquiera echarlo a andar, sin siquiera hacer el esfuerzo de llegar al otro lado. Eso pasa con alguien que simplemente estudia las enseñanzas, las estudia y se las aprende de memoria sin realizar la reflexión verdadera, la reflexión final, que es la superación por las propias enseñanzas. Esa es la espada en la sabiduría del budismo mahayana. Ese es el diamante de la sabiduría que se menciona precisamente en el Sutra del Diamante. Es cuando somos capaces de desfetichizar la enseñanza y convertirla en ese instrumento, ese gran instrumento para la liberación, ese gran instrumento de la compasión que es, y que tiene un objetivo claro, que es liberarnos del sufrimiento, que es disminuir el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de todos los seres. Eso solo es posible si damos ese salto final. Que es decía Bodhidharma, decía yo, bueno, no lo dijo él, más bien es un dicho atribuido a Bodhidharma, que dice, yo les traigo la espada en la sabiduría, no les traigo un cojín para que se sienten a meditar. Y como pueden ver, esto es una gran aportación y es realmente el origen de todo el pensamiento Zen y el pensamiento Chan en el budismo del Lejano Oriente. No es algo, como quieren verlo, muy alejado de las enseñanzas de Buda, sino es una decantación muy fina y muy densa de lo que realmente es la enseñanza de Buda, es el Buda Dharma. Y esas sencillas 4 nuevas
prácticas, esas 4 nuevas viejas prácticas, esa renovación de las 4 nobles verdades es realmente la gran herencia de Bodhidharma, es su gran aportación y el gran rompimiento que hace. Esa manera de contextualizar, de recontextualizar las enseñanzas de Buda a un nuevo espacio cultural y social. Y en parte por eso fue tan venerado y querido. Permitió dar ese salto y fundó, y con él inició la gran reflexión del budismo Chan en la India. Y por mi parte, esa es la presentación que traigo para ustedes. Y ahora me gustaría escuchar sus comentarios y charlar un poco con ustedes para ver qué opinan y qué más podemos hablar sobre el Chan y sobre Bodhidharma o sobre el budismo en general. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo. Sí, Héctor. ¿Sí? Sí, no, me parece muy interesante todo este tema, es muy profundo, más allá de lo que se puede imaginar, ¿no? O sea, uno lo es de una parte dogmática, pero no es parte dogmática, es parte filosófica, una filosofía que se puede aplicar a la vida cotidiana. Pero me gustó mucho el aporte. Eso es lo que se trata mucho. Y recordar, por ejemplo, que lo que hacen nobles a las nobles verdades es su capacidad para materializarse en la vida real, para ser practicadas realmente. Y eso es un aspecto que el budismo Chan tiene muy presente. De hecho, un antiguo dicho Chan le preguntaron a un monje ¿qué son las enseñanzas de Buda? ¿Qué es el Buda Dharma? Y el monje dijo, el Buda Dharma es una respuesta adecuada. Y esto simplemente quiere decir que el Buda Dharma es esa búsqueda por resolver los problemas de la manera más práctica y concreta, de la manera más satisfactoria posible. Así de simple esa sencillez, esa precisión de esa descripción me parece a mí muy fascinante. Las enseñanzas de Buda son una respuesta adecuada. Es decir, lo que es adecuado, es hacer lo que es adecuado, lo que es necesario, decir, hacer lo que es necesario. Puede parecer una simpleza, pero requiere un verdadero esfuerzo físico, mental, una verdadera preparación. Algo tan sencillo como simplemente tratar de decir y hacer lo correcto. Porque muchas veces en la vida cotidiana que vivimos no es tan obvio y no es tan fácil decir esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer, sino que requiere un verdadero ejercicio, ahora sí que un ejercicio espiritual, en el sentido de una reflexión profunda. Maestro. Maestro, buenas noches. Primero que nada, agradecerle su amabilidad de compartir su sabiduría, maestro, que siempre es bienvenida. Me encantan mucho sus charlas, así que con mucho gusto aquí estoy presente. Y acotar a sus observaciones, maestro, la importancia de desprender la práctica del budismo como tal, esos aspectos étnicos, culturales que muchas veces envuelven al budismo que es traído de fuera, vamos a llamarlo así, de fuera por estos monjes o estos practicantes, ¿no? Que suelen ir a estos países y digamos que no van tanto por el aprendizaje del Dharma, sino van por el aprendizaje de la cultura, ¿no?
Y a veces yo he notado que les es muy difícil separar ese aspecto cultural de la práctica pura y dura del Dharma, ¿no? Yo recientemente tenía un diálogo con una persona al respecto y él presentaba unos aspectos culturales del budismo Vajrayana, ¿no? Y pues hablaban sobre las festividades que tenían en el Tíbet y las relacionaban con el Dharma. Entonces yo decía, bueno, aquí la situación es separar todos estos aspectos culturales porque es bien importante entender que donde llegó el budismo eh, se mezcló, se fundió con la cultura, la costumbre de estos lugares, ¿no? Por eso tenemos que el Zen tiene rasgos del Chan, precisamente por esta situación, por el origen que tuvo. Y al mismo tiempo tiene rasgos de confucianismo, ¿no? Y todas estas ideologías que permeaban en ese entonces. Entonces, vamos a decirlo así, desnudar, quitarle ese envoltorio cultural es sumamente importante para la práctica, porque en nuestra sociedad latinoamericana nosotros tenemos una cultura variada. Entonces, es de suma importancia, recalco, quitar todos estos aspectos culturales y entender que la práctica del Dharma es la observancia de, digamos, la naturaleza, ¿no? Todo lo que sucede es un hecho natural y que se concatena para que hechos sucedan. Entonces, digamos que la situación es que mientras los practicantes no dejen de lado el querer tener un maestro japonés o un maestro tibetano, no van a poder apreciar al 100% la práctica, sí, porque a veces yo he notado personas que se acercan y directamente te piden, no, yo nada más solamente quiero leer los sutras y se acabó. Y digamos que cuando tú lees los discursos, si no eres crítico al momento del abordaje de estos registros fundacionales que nosotros tenemos la fortuna de poder leer, nos podemos ir por este aspecto de caer en pensamiento mágico, por no ser críticos, ¿no? Creer en devas, creer en, bueno, estas cuestiones culturales propias de la India de hace 2500 años, ¿no? Entonces, repito, la importancia de quitar esos aspectos étnicos y tratar de mantener la práctica del Dharma como una herramienta para gestionar nuestras emociones y los problemas que tenemos día con día. De nuevo, maestro, muchísimas gracias por este espacio y fuerte abrazo. Gracias, maestro Ángel. Quería comentar sobre esos aspectos. Un problema, un pequeño problema, otro de los problemas culturales que tenemos en Latinoamérica, particularmente a la hora de enfrentarnos a las enseñanzas de Buda, que es la baja comprensión lectora. Los problemas que tiene la gente para entender lo que lee. Eso es un enorme obstáculo que tienen muchos practicantes de la enseñanza. Y eso sumado a que se subestima la dificultad de acercarse a un texto antiguo. Se subestima precisamente el peso de la historia, el peso de la cultura que vienen cargando estos textos. No es culpa de los textos, ni siquiera es culpa de los que los redactaron, ni es culpa de nada, sino que el simple proceso histórico, cultural, que conlleva que un texto, una traducción, llegue a nosotros, es enorme. Eso deja huella en el texto y eso los vuelve muy lejanos a nosotros. Entonces se necesita cierto nivel de comprensión lectora para acercarse a los textos antiguos y también comprender que son textos antiguos precisamente que son otro género al que ni siquiera estamos acostumbrados a leer. Son, por ejemplo, discursos.
escritos originalmente en verso, la mayoría. Están escritos con cierto lenguaje, adaptados a ciertas maneras de pensar, a otras descripciones del mundo que tenían, a otras filosofías, a otras lógicas que tenían en aquellos tiempos. Entonces eso no es tomado en cuenta por muchos lectores y muchos maestros incluso. Precisamente maestros que traen el Theravada o traen el budismo tibetano. Pasan por alto que hay una verdadera y una profunda barrera cultural, histórica que nos separa de esas enseñanzas. Y yo no lo redactaría así como quitarlo cultural, sino reconocerlo cuando está ahí. O sea, reconocerlo cuando está presente. Porque es prácticamente imposible de separar la enseñanza de Buda como está en los textos, separarla de todo ese enorme, inmenso peso histórico y cultural. Pero en cambio, si tenemos un ojo un poquito, por lo menos que nos digan, oye, esto que vas a leer está en otro lenguaje, en un sentido profundo de la expresión. O sea, es otro mundo cultural, otra cosmovisión, otra lógica. Y al leerlo, lo que vas a hacer es buscar lo esencial de este texto. No te debes de distraer por todos esos fantasmas, todos esos nombres, todos esos símbolos que pertenecen a otra cultura y que van a estar ahí, sino que debes de buscar lo esencial en el texto. Tienes que reconocerlo. Y ese proceso es, como decía el maestro Thich Nhat Hanh, el maestro difunto que era un maestro vietnamita que enseñó en Francia. Es un proceso arqueológico en que tenemos que hacerla de arqueólogos del lenguaje, arqueólogos del conocimiento. Y ese es un gran reto para los practicantes de budismo occidentales en general. Tenemos que ser cultos en las escrituras budistas, cultos en varios aspectos para identificar que esto es influencia china, esto es taoísmo, esto es brahmanismo, hinduismo, esto es de la tradición Bon. Esto es de las tradiciones yógicas. Entonces ese discernimiento es complejo, requiere verdadero esfuerzo y compromiso por parte de los estudiantes y los maestros de Buda Dharma. No es tan sencillo. Pero podemos encontrar casos como las 4 prácticas que plantea Bodhidharma, en que las enseñanzas de Buda aparecen tan prístinamente traducidas que es posible encontrarlas ahí y ya no buscar más. O sea, centrarnos en esta nueva manera de representar las 4 nobles verdades, esta manera de presentarlas es tan prístina y tan transparente que no tiene prácticamente esos fantasmas de la historia y de la cultura, todas esas sombras y símbolos que quedaron ahí y que estorban mucho a veces, muchísimo a muchos practicantes. Por una parte de gente racional, gente muy racional que se acerca al budismo y que dice, caray, ¿cómo que devas? ¿Cómo que dioses? Esto no sirve para nada, esto es otra religión cualquiera, esto es como cualquier religión. Y por otra parte, alguien más ingenuo y alguien sin pensamiento crítico que se acerque al budismo y que se encuentre eso y que al día siguiente esté adorando a los bodhisattvas y a la imagen de Buda y no practique, nomás esté diciendo mantras y poniendo el incienso a las estatuas. Esos 2 grandes peligros
corremos a la hora de acercarnos a las enseñanzas de Buda. Pues, para empezar, ahí necesitamos el camino medio. El camino medio de permitir, de darle el beneficio de la duda al budismo, de decir, ok, esto no es una religión, esto no se parece en nada al cristianismo, no se parece en nada al judaísmo o al islam. Esto es algo diferente que es verdaderamente liberador y y está teniendo el problema de raíz que es el sufrimiento. Y por otra parte tampoco caer en la idolatría y en las creencias mágicas, eso que buscan solucionar los problemas con simples mantras o con devociones. ¿Alguien más tiene un comentario? Hola, buenas noches. ¿Alguien más escuchó? Habló por ahí, creo. Yo iba a hablar, pero si iba a hablar la dama, le doy paso a ella, ni más faltaba. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por generar estos espacios como de conocimiento, de enriquecimiento crítico. Y mi pregunta es algo que a mí me han hecho mucho mis estudiantes y yo quisiera como ampliar. Me gustó mucho esa frase tan bonita que dijiste, el lenguaje es una herramienta útil, que no era el conocimiento en sí. Y también me fascinó eso que dijiste, que el sufrimiento era solo sufrimiento. Pero una pregunta a la que yo me enfrento mucho y me gustaría que me ampliaras en tu respuesta es cómo diferenciar el desapego de la indiferencia. Bueno. ¿Cómo diferenciar el desapego y de la indiferencia? Igual, hay un proceso, el proceso de la liberación, que es el desapegarnos, primeramente desapegarnos de la ignorancia, desapegarnos de los preconceptos, de los prejuicios. Principalmente el desapego es hacia las cosas que causan el sufrimiento. ¿Qué nos causa el sufrimiento? Vamos a desapegarnos de eso, vamos a soltarlo, vamos a dejar de apretar en nuestro puño cerrado las espinas y vamos a reconocer que no todo en el mundo es sufrimiento. En ese proceso, la indiferencia no tiene lugar, porque el desapego conlleva el rompimiento del ego a través de la compasión, el rompimiento de nuestro egocentrismo y nuestra egolatría a través del desarrollo de la compasión, que eso no es para nada como dijiste ahorita, no es indiferencia, sino que es apertura. En la vacuidad, como lo he explorado en otras charlas, la vacuidad en sí es vacía, es un vacío en el sentido de que es una apertura, es una conexión, es una forma de la amistad y de nuestra relación con los demás. Reconocer la vacuidad, experimentarla, reflexionar sobre ella, en realidad es una manera de cultivar una amistad radical hacia todos los seres. Cultivar nuestra relación profunda que hay en nuestra conexión y nuestra capacidad de actuar en conjunto con los demás. Entonces, en realidad, el desapego es una herramienta que usamos a nivel íntimo. Y la apertura, la amistad, el amor incondicional o la amistad incondicional es una herramienta que usamos a nivel colectivo como practicantes de budismo. Entonces eso es incompatible con la indiferencia.
En especial en el budismo mahayana hay mucho énfasis en que nuestra práctica debe ser por el bien de los demás seres, no más a nuestro favor, porque eh, no tiene sentido ese egocentrismo. Y el trabajo que hacemos es un trabajo colectivo. Ese rompimiento de esas creencias tan desmesuradas en el yo es lo que nos guía hacia la compasión y hacia la apertura. Sí, maestro Shen, quería comentar algo. Buenas noches, pues que nada, Ricardo, ¿me escuchas bien? Aló, ¿se me escuchas? Pues antes que nada, dar gracias por el espacio y por la información que estabas transmitiendo, me parece excelente, tienes el tema clarísimo y pues como para dar unos ítems que refuerzan lo que tú ya estás transmitiendo. Uno con el tema de la propuesta de Gautama, uno tiene que arrancar básicamente es entendiendo que esto es producto cultural humano. Eso ya es un obstáculo que tiene la mayoría de la gente, más aquí en América Latina, que venimos de un contexto judío-cristiano en donde somos mágicos, porque el entorno social es mágico, entonces uno duplica eso. Uno tiene que arrancar desde ahí, es un tema cultural humano como cualquier otro, y arrancar desde una sistema neutra, porque si uno llega a esto buscando superpoderes, que yo creo que todos los maestros han tenido la dificultad que, como yo alguna vez les decía, lamentablemente esto es un imán para hippies y para gente un poquito rayada, me disculpan lo crudo, que está buscando es como evadir la realidad cuando el tema es todo lo contrario, es que abrazarla al 100%, de eso se trata. Pero realmente uno con estos textos, uno cuando va a trabajar un autor, y este consejo es especialmente para la gente nueva, cuando uno va a trabajar un autor de una categoría que no es ficción, uno lo primero que tiene que hacer es pues buscar los textos que el autor revisó y que el autor publicó. Esa es la primera opción. La segunda opción es lo que no publicó, pero que revisó. Y la última es lo que ni revisó ni publicó. Resulta que esto con la propuesta de Gautama es imposible de hacer, porque pues lo más cercano, que es el canon Pali, independientemente de la escuela por la que uno entre, si uno quiere llegar a la base, de la base tiene que llegar al canon Pali, se escribió 450 años después de la muerte del maestro fundador. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando uno llega al canon Pali? Que son 3 canastas. La primera canasta casi que se elimina sola porque la primera canasta son una serie de reglas y de temas técnicos para la convivencia en un monasterio Theravada, que no es el caso. La tercera tiene que estudiarle, que es la Abhidhamma. Nosotros por ahí tenemos el compendio de la Abhidhamma y la Abhidhamma Sangajaya Neruda, que hay que contextualizarlo. Mucho Theravada no lo lee porque no lo escribió el Buda. O sea, tienen la autoridad de decir que no lo escribió el Buda, otros sí lo leen. Lo cierto es que eso nos indica la categoría que trabajó Gautama, que es la psicológica. De hecho, ahí hacen un marco teórico que si bien hoy por hoy no aplica, algunas cosas sí, pero la mayoría ya no. Ellos incluso definieron entre 89 y 121 tipos de conciencia, dependiendo del impacto sensorial. O sea, ya tenemos una categoría, es la psicológica. Y lo otro, que es lo más importante, que son los discursos, que si bien son muchísimos, pero si uno los analiza, los discursos manejan una arquitectura, un sistema de pensamiento que es el tema que hay que identificar. O sea, el tema no es quedarse en lo que dicen los sutras, sino entender cómo pensaba lo que pensaba Gautama. Por eso en nuestra orden el tema no, el Buda, que eso es un título, no el objetivo, es el punto de partida en nuestra orden. Y nosotros si lo analizan prácticamente lo mismo que hizo Bodhidharma. Y yo alguna vez conversaba con alguien y
llegábamos a la conclusión que es escuela más chan que esta imposible, ¿sí? Porque nosotros estamos actualizando el tema y esto es un método de indagación, lo que construyó Gautama, es un método de indagación. Y los métodos de indagación son no dogmáticos, religiosos, porque pues la realidad está cambiando todo el tiempo. Y cuando uno, es el ejemplo que yo siempre doy, por ejemplo, con las nobles verdades. Una de las 4 nobles verdades, todo el mundo se las sabe de memoria. Uno le pregunta a cualquier maestro de los que importan y se las saben de memoria. Pero yo los invito a que ustedes le hagan preguntas a ese maestro, a esos maestros y les pregunten cuál es la arquitectura, cuál es la estructura de las 4 nobles verdades. Hasta ahí llega. Y si uno analiza las 4 nobles verdades, eso se llama método científico. Eso le genera urticaria a mucha gente, pero es método científico. Es una de las primeras sistemas de pensamiento que manejaba Gautama. La ley de la condicionalidad, que es la base de esta propuesta, la ley del origen dependiente, ¿sí? El Sutta Kalamas, que es curiosamente el primer discurso de pensamiento crítico, racional y ordenado, y es de 2130 piola de años antes de Descartes. Y las 4 esquinas. Eso es lo que manejaba Gautama, eso es todo el rollo. Por eso es que en los suttas se habla de que muchas veces explicaba el tema en una noche. Lo demás es práctica, práctica y práctica, pero la gente realmente está buscando los poderes a lo Marvel. Y lo más interesante de esto es que no hay magia. La magia es que no hay magia. Y como yo les he explicado muchas veces, dentro de la propuesta de Gautama sí existen 2 vidas. Yo un día le decía a un practicante de una de las escuelas tibetanas que hay acá, que esparcieron por el planeta, el capital occidental, ¿no? Porque eso fue un tema geopolítico, no fue otra cosa. Y yo le decía, no, es que dentro de la propuesta de Gautama hay 2 vidas. Y eso el hombre se puso súper alegre porque pensó, mejor dicho, decir, la segunda vida comienza cuando uno se da cuenta que no tiene sino una. Cuando uno se da cuenta que esto es un duelo de un tiro, uno ya empieza a revaluar las cosas y a no perder tanto tiempo, porque la realidad es que los elementos químicos que nos componen cuando uno se muere, se murió y se acabó el tema. Y lo que decía el maestro Nelson, es muy cierto, uno realmente tiene que cultivar es la ética. Cultivar la ética y tratar de empezar a operar desde el yo colectivo, no desde el ego individual. Y si no entendemos la sociedad en la que estamos, que es una sociedad hija del consumo y del mercado, donde las ciudades realmente son contenedores de unidades de consumo, eso somos nosotros. Y lamentablemente ese consumismo, ese compre y bote, lo hemos trasladado prácticamente a todas las facetas de nuestra vida. Por eso, por lo menos Colombia. Colombia es un país que se construye sobre las ruinas de proyectos de hogar, porque realmente no hay, nadie es causa el uno del otro. Ya no tenemos jauría, ya no tenemos clan, ya no tenemos grupo. Y, y el tema del gusto y el disgusto, que es un tema muy de mercadeo, nos tiene a todos jodidos. Yo a mucha gente le comento que algo que me causó una curiosidad muy bonita cuando conviví con los indígenas Huivo en la sierra, es que, por ejemplo, supongamos que el maestro Nelson se fuera a vivir con los Huivo aquí en la Sierra Nevada, acá en Colombia. Lo primero causaría mucha curiosidad que está rapado. Ellos tienen una melena enorme, entonces uno cuando está rapado es un bicho raro. Pero ellos cuando están buscando pareja, lo último que miran es el físico. Miran es las habilidades de la persona. Y de pronto se le acerca a un indígena y dice, asociémonos, yo creo que tus habilidades y las mías podrían potencializar nuestra supervivencia. O sea, ellos se asocian y parten desde un principio de ser causa el uno del otro. Aquí no, aquí estamos buscando la estética. Somos muy superficiales, lamentablemente. Pero si uno identifica las 5 estructuras de pensamiento de Gautama, lo único que tiene que hacer es practicarlas. Y obviamente, pues, estar cerca a un grupo que le permita a uno ir apropiándose de eso. O sea, yo siempre he dicho que la práctica del Dharma es como aprender otro idioma. Es un tema de matemáticas, porque es un sistema de pensamiento del que uno se tiene que apropiar y tienes que utilizarlo.
que en la medida en la que uno lo utilice, pues empieza a ser intrínseca de la persona y uno empieza a actuar más y a reaccionar menos. Y maestro, pues es excelente presentación. Realmente ya si la impermanencia me toca, ya pues me toca y estoy más tranquilo de que este proyecto ya tiene personas. Entonces hasta acá llega y el equipo mexicano, pues algún día yo voy a estar allá en México y espero que me inviten a algunas coronas con taquitos bien picantes. Me fascinan los tacos. Tampoco son riquísimos, pero bueno. Sí, maestro, a ver, cuando un día tenemos que realizar una gran reunión de la orden en vivo. Ya hace Hay falta. que planearla, hay que planearla. Sí. Bueno, quería agregar, por ejemplo, y un poco reflexionando sobre las cosas que menciona el maestro Shen, a lo que comentaba María. Curiosamente, vi una relación ahí, menciona de que el desapego, que es diferente a la indiferencia, era la palabra, se me fue. Y es que tenemos como que un concepto nosotros occidental de que nuestros afectos tienen que dolernos, tenemos que sufrir por ellos. Es lo que le dicen el amor romántico, un poco, y lo aplicamos a todas las cosas. Tenemos la creencia arraigada de que ser responsable y querer y amar implica sufrir. Y no tiene que ser así. Un budista trata de construir lo que es ese amor, esa amistad universal sin apegos, sin intereses egoístas, que su verdadera práctica no conlleva sufrimiento. Es decir, el desapego es ese proceso útil que nos sirve para amar sin sufrir, para tener amistad con el mundo y asociarnos para mejorar, para vivir en sociedad y vivir en comunicación y en comunión con los demás seres de manera práctica y armónica y para mejorar en conjunto, no para sufrir, no para cargar con dolores y pesadumbres innecesarias, sino para mejorarnos en nuestra vida y mejorar la de los demás en conjunto. Eso sería un poco el agregar eso, porque si te fijas, la idea de la vacuidad, de que todo es vacío, también quiere decir que conceptos como el amor, digamos, son vacíos, no tienen una esencia. En realidad no hay algo como el amor, sino que es una construcción, es una cosa de utilidad, es una herramienta del conocimiento, como mencionábamos, un lenguaje. Está vacío. No hay esa cosa como el amor, sino que hay una construcción que usamos temporalmente para expresar algo. Y ese algo puede ser algo útil y beneficioso para mí, para ustedes, para todos, o puede ser algo tormentoso, doloroso, y infructífero y estéril, como es el amor romántico tradicional. Y ese sería mi comentario, que un poco creo que une lo que comentó el maestro Shane con lo que comentaba María, la duda que tenía ella. ¿Alguien más tiene otro comentario? Yo. Buenas Muy bien. noches. Buenas noches. Diego, adelante. Gracias. Bueno,
si bien yo no soy practicante del budismo, pero he leído algo y soy practicante de otras tradiciones. Pero si bien los tiempos cambian, porque cambian, lo que no cambia, cambia el objeto del deseo, pero no cambia el deseo de tener deseos. Eso hace que los sutras y las enseñanzas ancestrales que dejó Siddhartha Gautama y tantos maestros que han pasado por la tierra sean atemporales. Me explico. Cuando yo estaba niño, el objeto de la distracción era la televisión y funcionaba una determinadas horas en el día, pero estábamos distraídos con eso, con las propagandas, y ese era el objeto de la distracción. El objeto del deseo era otro, probablemente era ir a un parque o a un potrero a buscar animales para cazar. Eso no era para nada compasivo, yo nunca lo hice, pero era la manera en que nosotros siendo niños nos distraíamos. Ahora los niños se distraen con el celular, con las redes. Entonces, ¿a dónde quieren y cuáles son los deseos de los niños que los llevan a esos sufrimientos? Cambia el objeto del deseo, pero no cambia el deseo de tener deseos. Y una mala guianza que puede llevar a unos muchachos o a unos jóvenes a unas vidas de sufrimiento. Entonces, sí se necesita lo que decía el señor Nelson. Claro, se necesita una guía que nos ayude a entender cierto contexto que, si bien fue escrito en otra época, fue escrito de una manera atemporal para todas las épocas, donde no hay espacio a la mala interpretación, siempre y cuando haya una buena guianza. Es una época de falsos gurús, ¿no? De falsos guías, porque hoy en día los jóvenes son guiados por unos llamados influencers, no tiene nada de bueno o malo, pero pues son los guías, son los gurús que los jóvenes están teniendo, y eso hace que los muchachos se distraigan en cosas que no son relevantes para tener una vida plena, porque el propósito de todas las entidades, ¿cuál es el propósito de todas las entidades vivientes? La felicidad. Todos buscamos la felicidad. Algunos lo buscan en el mundo material, trabajando como, perdónenme la expresión, como burros, y trabajan y piensan que porque tienen mucho dinero o van a conseguir mucho dinero o van a comprar una casa, un carro y van a tener una super esposa o un super esposo, eso les va a traer felicidad. Pero si bien el mundo material es eterno, nada de lo que produce es para siempre. También es temporal. El sufrimiento es temporal y la felicidad que produce el mundo material también es temporal. Es esa vacuidad que hablaba el señor Nelson y que está allí en todos los aspectos de la existencia material. Estos caminos que se recorren de espiritualidad, que la gente los llama espiritualidad, pero que realmente son caminos de conciencia, donde yo desarrollo, entreno, despierto mi conciencia para obtener una vida plena de felicidad, reconociendo el lugar donde estoy. No más, eso es lo que tenía por decir. Qué pena si me les atravesé. Repito, yo no soy practicante del budismo, pero sí hay unas estructuras de enseñanza muy, muy valiosas que vienen de tiempos que no nos podríamos imaginar hace 2.500 años, 3.000 años, 4.000 años, 2.000 años, para no ir muy lejos con el Maestro Jesucristo, que hay enseñanzas muy valiosas, pero que los hombres han tergiversado por su deseo. ¿Sí? Si hablamos del budismo, del budismo, ¿qué? Perdón, ustedes dijeron los nombres. Cham, otro que tiene como 3 sílabas. Si Mahayana, hablamos de Theravada. Theravada,
si hablamos de los católicos, de los cristianos, de los Vaisnavas, todas son divisiones del mismo conocimiento y todas hablan del mismo sufrimiento, todas hablan del mismo amor. Lo que hablaba el señor Nelson ahora del amor romántico, pues eso no es amor, eso es un deseo. Eso no es amor, eso es un deseo. ¿Qué? El deseo de tener. El amor es en libertad. El amor no es para obtener no es para obtener algo para mí. Si es algo para obtener algo para mí, es un acto de egoísmo. Eso no es amor. ¿Sí? Entonces el tema es reconocer lo que realmente es el amor. El amor es la compasión, que fue lo que enseñó Bodhidharma, ¿no? Es la compasión. Él llegó, fue a enseñar la compasión. Por un momento histórico de la humanidad, de mucha violencia. Y eso es básicamente lo que existe, una mala interpretación de unas enseñanzas muy poderosas, pero que lo que sí no cambia es ese deseo de tener deseos mal guiados, mal conducidos. Que si mi deseo es hacer el bien a la mayor cantidad de entidades vivientes que están a mi lado, mi deseo es noble, pero si mi deseo es conseguir mucho dinero para yo tener lo mejor, pues eso no es nada malo. Voy a sufrir, voy a sufrir porque cuando lo consigas vas a tener el miedo de perderlo, ¿no? Cosas como esas. Entonces es como ser muy cuidadoso con el objeto del deseo, con lo que voy a hacer, con el tiempo de la existencia que tengo en esta existencia, para dar un buen uso a un gran recurso, que también es limitado. Qué pena, señores, si me extendí. Gracias por tu participación, Diego. Sí, es ahí una cuestión muy interesante, como que la búsqueda de lo esencial en discursos tan importantes como el de Buda en general, como lo que conocemos como Buda Dharma. Y como que reducirlo a su expresión más sencilla, se podría decir que pensamientos como el de Buda introducen al mundo una cuestión que es muy interesante, que es la crítica al deseo. O sea, siempre como que en todas las religiones y filosofías hay la idea de que hay algo malo detrás del deseo y casi siempre se le sataniza de inmediato. Pero, y eso está en el cristianismo y está en casi todas las religiones, de que el deseo de alguna manera implica algo malo. Pero como que ningún maestro hace el análisis exacto de por qué es malo el deseo. Y el Buda sí lo hace, el Buda hace un análisis muy fino, desarrolla lo que es una crítica completa al deseo como motivación. Y dice, ok, si tú actúas basado en un deseo centrado en tu yo, que es tu yo es un concepto ilusorio y muy relativo, o a partir de eso sacas conclusiones absolutistas del deseo. O sea, que tú a partir de eso diriges tu vida. Entonces, como estás construyendo sobre la arena, por usar una metáfora bíblica, estás construyendo tu vida, dirigiendo tu vida a partir de cosas ilusorias. En ese caso, lo único que te espera es el desastre. Esa crítica fina que realizó el Buda hacia el sufrimiento y el origen del sufrimiento, esa sí es poco común y poco frecuente entre los maestros, y más bien pues, llegó al Asia Central y a Medio Oriente por influencia precisamente del budismo. Porque el Buda es el que introduce el concepto de no yo, que es la negación de la existencia de un alma. Es decir, que no hay una esencia eterna, entonces el yo no es relevante, como no tiene una esencia eterna, entonces el yo, el ego, es una cosa ilusoria, blanda, débil, y que construir sobre él es peligroso. ¿Por qué? Porque es algo totalmente
pasajero y sin esencia propia. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ya para finalizar. Bueno, primero que todo, agradecerle al maestro, el maestro Nelson, por esta charla, por la intervención muy pertinente, muy clara y muy concisa. Son espacios que se hacen necesarios y van a seguir volviéndose recurrentes en la orden. Y para las personas que a través del chat han preguntado que si este material va a estar disponible, sí, va a estar disponible. Lo vamos a tener en nuestras redes, pues en Facebook, también va a estar en YouTube para que puedan pues escuchar nuevamente esta charla y poderla tener como un material de consulta también para los estudiantes que están ya en proceso de formación dentro de la orden y que tengan claro pues que la propuesta de Gautama es el punto de partida de nuestra orden, ¿no? No es el fin, sino es el punto de partida y desde ahí nosotros empezamos a navegar y empezamos a buscarle como se dice popularmente y coloquialmente aquí en Colombia, buscarle la comba al palo para poder pues ser partícipes de nuestra existencia y poder gestionarnos como seres humanos. No sé, el Muy bien. maestro Chen si tiene algún comentario o el maestro Nelson. Pues realmente lo importante es que tengamos claro que estos humanismos se curan y tengamos clara la categoría en la cual trabaja Gautama. Yo ahí les ponía en los apuntes, si enseñan a estudiar la ACT, de la psicoterapia de tercera generación, con soporte con prueba clínica no es sino dos, que es la TREC, la terapia racional emotivo-conductual, que manejaba Albert Ellis, y la ACT, que es de Gestalt. Albert Ellis tuvo la honestidad de decir siempre que él realmente lo que él utilizaba para ayudarle a sus pacientes no era lo que aprendió en la academia, sino lo que descubrió haciendo arqueología filosófica con los entornos metafísicos que pueda tener. Uno encuentra que realmente son los mismos postulados que maneja la terapia de aceptación y compromiso, porque realmente lo que Gautama da es herramientas de manera concreta es para que uno identifique las unidades de información con las que uno está operando. Por eso el enganche de realidad en muchos discursos lo afina, y por eso es que dentro de las escuelas Chan y Zen hay mucho maestro que decía que la iluminación realmente es la realidad tal cual. Ahí creo que hay eso Zen, que hablan de que antes de la iluminación un árbol es un árbol, un río es un río y una montaña es una montaña. Y después de que uno se ilumina descubre que un árbol es un árbol, un río es un río y la montaña es una montaña. Porque el tema es operar con la realidad objetiva. Pero pues el ser humano con su pensamiento abstracto es muy dado a colubraciones, a terminar echando humo. El problema es que uno sí puede hacer quite de la realidad, pero a la consecuencia de hacerle el quite de la realidad, no. Entonces, eso sí es importante que tengamos la categoría clara, lo que trabaja Gautama, y por eso habla de que una persona es materia, sensación, percepción, formaciones mentales, conciencia, ¿sí? Él habla de producciones mentales. Entonces, uno tiene que categorizar el área en la que Gautama trabajó, ¿cuál fue? La psicológica. Es una psicología hindú muy bien, muy eficiente, que da herramientas para que las personas puedan estar un poquito más a bordo de no vivir en una mente ajena. Y algo que mencionó el maestro Nelson, que el ejercicio de Bodhidharma rompe con la aprobación social. Hoy por hoy esto sí que es bien difícil porque a nosotros nos están trabajando la cabeza desde pequeños. Como les digo, nosotros básicamente para el sistema de mercado
cuyo objeto es la tasa de ganancia, nosotros somos unidades de consumo y nada más. Y desprenderse de eso, de hecho, es bonito el tema del hábito. Yo llevo varios años usando y es un alivio quitarse uno el tema de qué me voy a poner. Para los que estamos con la cabeza afeitada, yo creo es un alivio no pensar en qué voy a comprar y en cómo me voy a peinar. Mira, economiza uno neuronas impresionantes, las puede utilizar para estudiar más mejor. Realmente empieza uno a llevar una vida más centrada en lo importante y empieza a ver las cosas con relación de uso. Ya uno tiene que comer para alimentarse, no para darse gusto, ¿sí? El hábito, uno se viste es para protegerse del medio ambiente, no para verse bonito. Entonces, en esa práctica ahí comienza el tema. Y no olvidemos que Gautama, que eso casi nadie lo menciona, era un hombre muy culto. Gautama tuvo una educación equivalente a la de Alejandro Magno. Gautama tuvo los maestros de vanguardia de esa época. Él estudió matemáticas, él estudió biología, él estudió las ciencias que se conocían. O sea, es un pensador contemporáneo a los jonios que empezaron con la filosofía en Occidente. Pero el fenómeno que él atacó fue el sufrimiento y el sufrimiento. Solo tenemos que actualizar hoy, porque hoy día las fuentes de sufrimiento son mucho mayores que las que enfrentó Gautama. Porque mencionaban por ahí de los youtubers de esa cultura basura en la que estamos, lamentablemente. Porque pues todo lo que el sistema de mercado toca lo prostituye. Eso es una realidad. Entonces, yo por eso a veces les hago la pregunta y es bueno que nos preguntemos, ¿qué estaría haciendo Gautama si estuviera en este momento acá? ¿Cómo abordaría los problemas sistémicos que nosotros tenemos? Hay que actualizar el tema. Y lo que Maestro Nelson propone es cierto, o sea, el tema hay que actualizarlo y hay que hacer una práctica desde nuestra realidad latinoamericana. Dejar de estar importando esquemas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Uno no puede llegar y decirle a una persona elimine el yo cuando ni siquiera llega a final de mes y los últimos 15 días apenas desayuna o se levanta tarde para economizárselo el desayuno. Eso es un absurdo. O sea, hay unos problemas reales fuertísimos. O sea, yo estoy aguantando hambre, yo tengo hijos y no les puedo dar una educación, no tengo cómo darles comida. Llega alguien y me dice que elimine, yo le doy una cachetada. O sea, es una ridiculez, o sea, eso, y eso, como yo les he dicho desde hace 3 años, el tema de Gautama, que es lo que hace que pongamos nuestro mundo exterior en contexto, y actuemos según corresponda, segundo a segundo. Y el maestro que entra en artes marciales, usted sabe que eso, así es que se maneja un combate. Si uno no se contextualiza dentro del combate, se jodió, literalmente se jodió. Y si uno no sabe darle una lectura desde la realidad objetiva al oponente, se jodió. Porque uno el golpe que lo noquea es el que no ve. ¿Sí o no, maestro? Usted es el que conoce. Tal Uno cual, el golpe maestro. uno no es el que no vio. La vida real es así. Entonces a uno el golpe que lo noquea es el que no ve. Entonces si uno pierde el tiempo echando humo, preocupando por temas metafísicos, pues en realidad uno y lo levanta y eso en términos japoneses es un nippon. No sé cómo se dirá en Kung Fu cuando lo cogen a uno y lo levantan y lo noquean. Queda uno gringo ahí en la lona mirando para el techo. Y la existencia es asunto serio. Entonces es importante lo que no aplique, sacarlo de la ecuación. Nosotros, ¿por qué practicamos la propuesta de Gautama? ¿Porque la dijo Gautama? No, la practicamos es porque funciona, independientemente si eso lo dijo Gautama o no. De hecho, por ejemplo, en la Vedama Pitaka, yo alguna vez hablando con este monje Theravada mexicano, yo le decía, yo pienso y estoy convencido que la Vedama Pitaka es consecuencia de un grupo de monjes. Ese marco teórico de procesos cognitivos es de un grupo de monjes. Eso no es de una persona. Ningún conocimiento arranca de ceros. Todo Gautama se apoyó en algo y eso ha ido puliéndose. Y eso lo tenemos que tener presente porque fácil, por eso es importante entender que una cosa es la filosofía de Gautama
que es lo que nosotros trabajamos, y otra cosa el budismo ético. A mí a veces más gente pensando en orden, yo estaba buscando, la mayoría está buscando magia y poderes a lo bueno, acá no es. Acá no es. Y ya hemos tenido muchas experiencias con caballos de Troya que hemos tenido dentro de la orden después. Maestro, excelente presentación y de cuento que pensaba pegar una rodada en Isla de Cali, pero eso quería hacerlo por etapas, porque está un poquito lejos. Y yo siempre pienso que pues la bajada no es tan difícil, aunque hay subida, pero la regresada todavía es cuando lo de la bajada de Girardot. Ya sé, maestro, bueno, pues qué gusto haber estado reunido con ustedes y escuchar sus palabras, maestro Shen y maestro Judao, maestro Ángel, compañeros Héctor, Diego, María, Edwin, Cris. Qué bueno que pudimos reunirnos. Dejé en el chat del grupo, dejé el enlace a un chat donde yo comparto los links de las charlas. Ahí los comparto además en el link de la orden. Y pues espero en máximo 2 semanas podemos organizar otra charla, ya sea que otro de los maestros quiera participar o si no, pues otra vez me la aviento yo. Pero continuaremos, espero, sacando charlas seguido. Y si alguien quiere estar en contacto, creo que alguien había preguntado, Héctor, creo, por dónde vamos a tener los links, es ahí, y también en Facebook y en otros lados. Maestro, recuerde la charla que tenemos para el 8. El próximo sábado, ¿verdad? Digo, el Próximo sábado. sábado. No es el próximo, sí. Sí, el 8, con Carlos Basúa. Es Muy bien, muy bien. el próximo sábado, 8 de julio, 12 del mediodía México, 1 de la tarde Colombia, 15 horas Argentina y 19 España. Igual pues por nuestras redes vamos a estar circulando nuevamente el afiche del evento. Es con un psicólogo mexicano, muy interesante. Entonces la charla se titula Compasión y autocompasión fiera, para que estén pendientes y participen de esta charla, que es el punto de vista psicológico del Dharma. Muy bien, maestro, sí, ahí estamos pendientes con eso para platicar más. Bueno, mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos pronto y estamos en contacto por los grupos. Bueno, feliz noche para todos, maestros, estudiantes, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, Una feliz noche. maestro. Feliz noche.